Hola, este es mi segundo video de una serie que he llamado Genealogías. Este video es una entrevista a Guillermo Antonio Castillo Moore, apodado familiarmente Pinky. Él es hijo de Blanche Moore Buscayrol, hermana de mi abuelo, Louis-Philippe Guillaume Moore Buscayrol, Luis Felipe Guillermo, que le apodábamos Willy. Pinky nos recuerda en esta entrevista a su abuelo, Guillermo Moore-Laurent, quien llegó a Guatemala posiblemente en 1881. Él nació en Münster, en Alsacia, y la familia Moore en realidad es de el Col de la Schlutz, que es un paso montañoso entre Alsacia y Lorena, donde la familia tenía un hotel. Pero cuando se vio prácticamente obligado a huir de la región por la invasión de los alemanes y por ser posiblemente conscripto para la armada alemana, él cruzó a Francia y se embarcó para las Américas, como muchos hicieron. Llegó a Guatemala y trabajó en el Banco de Occidente desde prácticamente su fundación. No se sabe exactamente cuándo entró y ahí, trabajando en el Banco de Occidente y dando créditos a los finqueros, aprendió del manejo de fincas y se metió y compró algunas, basado, claro, me imagino, en la información que tenía él privilegiada del banco. Esta entrevista la realicé en febrero de 2020, antecito de la pandemia, y cuando fui acompañado por mis hermanas María Cristina, Denise y Michelle a visitar a Guatemala y a visitar a los familiares. En la entrevista, Pinky recuerda a la familia Moore, le hago preguntas sobre los recuerdos del abuelo, de la relación del abuelo con sus hijos, con mi abuela Denise, con mi mamá Marie-Louise, y aquí pueden escuchar lo que Pinky nos recuerda. Cuando yo lo recuerdo, un poco hosco. ¿Sí? Tenía el problema del balazo en el pulmón, que le pegaron en un lío. Y la bala quedó ahí. Entonces tenía unos ataques de tos muy fuertes. Y a raíz de eso hablaba poco, porque al hablar le venía la tos. Yo hablaba muy poco. Entonces sabemos que debe haber llegado a Guatemala y ¿qué hizo al principio? Te voy a hacer una observación que anoche lo hacíamos, creo que conmigo. En el 1881 fue el año de fundación del Banco de Occidente. Coincide con esa fecha. Y él fue director del Banco de Occidente. Ahora, tendríamos que ver, vos Willy, un día vendémonos el cuadro que está en Guatemala para ver exactamente cuándo fue director, porque lo del año 81 tal vez es una coincidencia. No creo que haya sido de la nada llegar a ser de la fundación del banco. Eso es algo que no me pone muy bien, ¿no? Pero ahí trabajó varios años. ¿De cuándo a cuándo? Claro. Es ahí el asunto. Y entonces, por su trabajo en el banco, suponemos que veía los créditos a las fincas y ahí se comenzó a enterar del negocio de las fincas y ahí debe haber comenzado a comprar. Ahí empezó a comprar. Fue el
problema de San Juan Bautista que lo hemos platicado con Will, del balazo. El dueño anterior, digamos, de San Juan Bautista. Y este señor, sabido por la familia Amor y sabido que saltenando en lo público, el señor tenía bastante dinero y varias fincas. Pero se agarró que él tenía dinero, se fue a vivir 4 años a Francia, sin dejar a nadie responsable de las fincas. Después de ese asunto del balazo y de su viudez y todo, se fue a vivir a San Isidro y bajo pedido de él o familia que lo convino, no sé, siempre había una hija por semana y Denise, que era la cuarta, para cerrar el mes, siempre una en San Isidro. No me digas, o sea que Blanche, Mari, Emma y Denise se quedaban. Se turnaban una semana, 8 días, para cerrar el mes. Entonces yo viví gran parte de mi niñez, una semana al mes, en San Isidro. Y lo traté a él, pues, como te digo, con mucha osquedad de su parte. No era desamor, era problema de salud. Además, peleaba con mi perro. ¿Peleaba con mi perro. ¿Ah, sí? Y mi perro peleaba con él. No se podían ver. Nunca se gustaron. Entonces, a mí me daban problemas entre los dos. Pues lo recuerdo muy bien en el comedor, sobre todo a la hora de almuerzo. Él se tomaba una botella de vino tinto en el almuerzo y una en la cena de él. Importaba barricas de Francia y en la finca estuvieron, y no sé quién, que por poco mató a alguien, me perdió, se las robó, todas las botellas originales de vino, ya vacías, pero habían 60 botellas, qué sé yo, porque envasaban la barrica para pasarle a él su botella. Entonces él se tomaba esa botella de vino tinto importado y a mi mamá le daba un traguito y a mí me manchaba un poquito de agua pura con 2 gotas de vino. Que es muy francés, sí, claro. Ajá, muy francés el asunto. Ahí lo recuerdo. ¿Y entre él y sus hijos hablaban español o hablaban francés? Generalmente francés. Aún a mí me hablaban mucho en francés. Yo ya lo olvidé, es decir, casi no lo... Después de la muerte de mamá, no lo he vuelto a hablar. ¿Porque tú con Blanche hablabas? Sí, hablaba. Ella lo hablaba perfectamente. Claro. Yo no creo que lo haya llegado a hablar muy bien, nunca. Pero mi abuelo en francés me hablaba. Sobre todo cuando me llamaba la atención, claro, era en francés. Claro. Ahí lo recuerdo, como te digo, con su botella de vino verde la envase, ¿verdad? Claro. Enfrente. Y de los hijos, aparte de Blanche, que ahora hablamos, pero de los hijos, por ejemplo, el mayor era... Emma era la mayor. ¿Y qué te acuerdas de Emma? Pues en realidad de Emma la recuerdo ya en Guatemala, mucho después. Creería, si hago memoria, que por alguna razón el cambio con mi mamá no era con Emma. Okay. Es decir, que algo no la vi en San Isidro con frecuencia, saber cuál era el orden. No lo Además, como que vivió mucho tiempo en Marruecos, sí, y en Argelia. Antes estaba en otro lado. Bueno, Mari también. Mari vivió fuera en Marruecos, cabalmente, creo. ¿Y el cambio de Blanche cuál era? ¿Mari? La relación cercana de Blanche era más con
Con Mari. Con Mari. Con Mari. Tengo una foto, pero cuesta un montón buscar, de Mari y Blanche, mi mamá así, y Mari así, cuando murió la abuela. Cuando murió Anita. Ellas eran las muy cercanas. Además, vivieron en Quetzaltenango mucho tiempo, pues entonces se relacionaban más. O sea que también tu relación más cercana era con Mari, ¿también? Con Mari en realidad. Sí, con Mari. Tuve bastante, no sé, no puedo llamarle amistad, con Alberto Fuentes Castillo, que era mucho más grande que yo. Pero tuve pláticas con él que lo recuerdo. Con Alberto Fuentes Mor, primos, pero con ideas políticas muy encontradas, entonces un poquito... Porque Beto o Alberto Fuentes Mor era más de izquierda y tú mucho más de derecha. Yo más de derecha, entonces siempre que nos juntábamos surgía alguna discusión mínima que fuera, pero ya era para ponernos un poco así. Y muy amigo, y lo estimo mucho, con Fernando. A Fernando lo traté mucho, un tamalito así, en San Isidro. Él era, por eso te decía lo de él, yo creo que con Mari era el cambio de mi mamá. Entonces posiblemente un día al mes lo pasábamos con Fernando en la transición esa. Y lo traté mucho de chiquito. Bueno, después nos fuimos cada quien por su lado y Fernando se fue del país y todo. ¿Y con Carlos? A Carlos lo conocía grande, cuando vino del exterior. Y sí, tuve una amistad sobrino-tío con él, ¿verdad? Me trató siempre muy, muy bien. Un poco violento, era así de agarrarte cariñosamente, pero sí. Tengo presente, me impresionó mucho, lo voy a decir, una vez que estaba cargando unos cartuchos de escopeta con una máquina allá en la finca y se le cayó uno, merda, Lord. Ya me quedé desde chiquito con esa expresión, así. Pues mi mamá también usaba merda cuando se ponía brava. Ese era su Pero de Carlos, ya te digo, a mí me quedó tan, no sé. Claro. ¿Y de Guillermo? De Guiller, tal vez lo traté de niño yo, más que a Carlos. Bueno, lógicamente Carlos no estaba en Guatemala, pero Guillermo llegaba todos los domingos, sábados, generalmente a San Isidro, porque él controlaba la finca, mi abuelo vivía ahí. Y entonces lo traté, los domingos que coincidíamos, me iba con él al campo, como Chucho Faldero atrás de él. Recuerdo mucho, con unas sus botas hasta aquí amarradas que se ponía para ir al campo. Y que estuvieron años ahí en un closet en San Isidro, hasta que se las acabó la polía, porque en realidad sí lo recuerdo mucho también. Buena relación con él. Nunca tuve una mala él era una persona muy afable, ¿no? Sí, muy afable. Muy afable. ¿Y te acuerdas de Mari Luis, de la llegada de Mari Luis, más o menos? La recuerdo. Yo diría que ella me llevaría como 6 años, tal vez. Sí. Y la recuerdo a ella de entre 14 y 16 años ella. Y yo
un güiro, como le decimos aquí. Y como algo muy raro, creo que a Billy se lo contaba, yo la recuerdo mucho en Lorena, no en San Isidro. Lorena era la finca que tenía Mari, la lechería, y ahí la recuerdo. No sé si ahí la conocí o qué pasó, y la recuerdo, fotografía mental, platicando con Alberto Fuentes Mor. Y yo llegué, no sé si a meterme a hablar o a conocerla, no sé, pero tengo esa visión. Porque lo que ella nos contaba de la relación contigo era que era como su hermanito pequeño, Sí. su primito, y ella y ella se acuerda de Así que... me decía mi primito. Y decía que ella le gustaba porque lo ponían a cuidarte o la dejaban cuidándote y ella se sentía muy, Sí. muy a gusto contigo. La mandaban a cuidarme, es cierto. Sí, decía, ella decía algo así como que no era que yo lo cuidaba, no, éramos traviesos juntos. Sí. Ese es el recuerdo que ella tenía. Así era. Una época después, cuando se fue al Canadá, pues Claro. nos distanciamos mucho, pues ya prácticamente. Y cuando volvió, ya éramos otra persona, otra edad, todo. Ella casarse, Pero a mi padre sí te lo acuerdas conocí. de él, ¿sí? A Hugo lo conocí, lo traté poco tal vez, pero sí. Me recuerdo de la casa de Mazatenango donde vivieron. Sí. Recuerdo, bueno, el beneficio, todo eso lo recuerdo mucho. Además, Pinky recuerda a la familia de su padre, José Antonio Castillo Díaz Ordaz, y su hermana Luz Castillo Díaz Ordaz, que también la menciona. Ellos manejaron la finca del abuelo, José Antonio de Jesús Castillo Lepe, y su abuela, que era Adela Horacia Díaz Ordaz, descendientes de una familia mexicana. Algunos de ellos huyeron de México por razones políticas, están emparentados con un expresidente más o menos reciente, Gustavo Díaz Ordaz, y mucho más atrás con uno de los próceres de la nación mexicana, Porfirio Díaz. Oigamos a Pinky. Ahora hablemos de Blanche. Entonces, claro, tú eres el único hijo de Blanche. Sí. Y de esa historia de familia y de... yo, por ejemplo, no sé nada, muy poquito de tu papá. O sea, nunca... Cuéntame un poquito. Bueno, mi papá era de aquí, de Xela. Raramente descendiente mexicano. ¿Ah, sí? La mamá era mexicana. No sé si te puede sonar el apellido Díaz Ordaz. Ajá. Sí. Pues mi papá era Castillo Díaz Ordaz. Una historia rara. El bisabuelo, en este caso mío, se vino de México por asuntos políticos. Así, huyendo. Pero en un año, saber qué año puede haber sido, los 20 o algo por el estilo. De tal manera que se vino con carreta de bueyes, sus coches, sus pollos, huyendo por todo el Istmo. Tardó 2 años y medio en venir a Quetzaltenango, con 2 hijas mujeres y 2 hijos hombres, el viudo. Y una de las hijas era mi abuela. Okay. Entonces ahí hay una pequeña cosa. Bueno, esta es tu anécdota nada más. La otra hija fue casada, enviudó en Guatemala, vivió 111 años, 1 mes y 1 día. Una cosa muy curiosa, viendo el... Claro, y para esa época sí. Más. Uh-huh. Eso sí, si ibas a verla, estaba comiendo sandía, melón, banano o pillo.
la hora que fuera. Y creo que era lo único que comí. Pues bueno, después mi papá, mi abuelo era el dueño de la finca Gerona. Esta es aquí, camino para Colompa. No sé, creo que ustedes el área no muy la conocen. Y tuvo bastante tierra ahí. Mi papá era el único hombre de 7 hijos. Las otras 6 eran mujeres. Y era el más pequeño. Cuando mi abuelo murió, la finca Gerona le quedó a mi papá y a una de mis tías, que se llevaban súper bien ellos. Trabajaron juntos la finca hasta la muerte, primero de papá y después de la tía. Yo, por voluntad propia, no me quedé ahí. Yo no tengo nada en Gerona. Ellos compraron otra finca, que es la que yo tengo. La Joya. La Joya. Ok. San Antonio La Joya, le puse yo, porque se escrituró el 13 de junio, día de San Antonio. Entonces le pusiste. Le puse San Antonio. Y ahí estoy. Este año, no, el año pasado, le hice a la gente una fiesta, no licor, no nada, pasteles, piñatas, porque se cumplieron 50 años de la finca, de tenerla yo. Sí. Los muchachos, los trabajadores, pues estuvieron muy contentos. Qué bonito. Después tuve un discurso de uno de ellos, muy agradable. En realidad, gracias a Dios, con mis trabajadores de ambas fincas no tengo mayores problemas. Siempre hay alguno por ahí, pero la mayoría nos llevamos muy bien. Mi papá era igual en Gerona. Sí. Sí. Y de todas las mujeres, ¿hay alguna que se involucró más con las fincas? Porque yo veo... Luz, la hermana que tuvo la finca con mi papá, ella. Luz se llama. Porque yo veo que en la mayoría de los MOR, las fincas han sido de los hombres y se han quedado los hombres, pero sí, no las mujeres, ¿no? Bueno, San Isidro, La Luz y Virginia le quedaron a mi mamá de los MOR. ¿Y ella se involucraba? Bueno, ella todavía estaba con mi papá. Mi papá vio las fincas varios años. Después que ellos se separaron, sí estuvo involucrada. Unos años después yo me hice cargo, pero sí estuvo involucrada unos años. Desgraciadamente la Luz la perdió por la reforma agraria de Arbenz. La invadieron y se perdió. Actualmente ya son varias fincas chiquitas porque los parcelarios fueron vendiendo, pero lo que era la Luz sí. El Negro Campoyo tiene ellos en la parte central. Y de ahí San Isidro, que es el centro que se trabajó. Sí, ahí está, llegas. Ella iba a San Isidro ya cuando yo la veía. Bueno, aún antes. De octubre a diciembre se iba a estar a San Isidro. La época de cosecha. Sí. Bueno, muchas gracias por haber
escuchado y visto este video, los invito a visitar mi página web cuevasmor.com, donde tengo mi poesía, los libros escritos. Si pueden también suscribir a este canal de video, por favor háganlo. Entre más suscritos, más beneficios como productores de videos o artistas tenemos con YouTube. Pueden visitar también mi página de diseños, donde vendo diseños míos en artículos. También tengo un gran trabajo que he hecho sobre el árbol genealógico, basado en mis familias, pero también se ha expandido con una cantidad de ramas de personas que están vinculados a la familia por una razón u otra. Gracias.